Hola, ¿qué hay, chicos? Bien, hoy vamos a hacer algo un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. Mientras que en otras unidades hemos estado leyendo un texto que nos ayudará a repasar o a estudiar ciertos contenidos gramaticales, hoy lo que os voy a hacer es una explicación básicamente cultural. Haremos un ejercicio de comprensión lectora. Básicamente esta unidad va a ser algo cultural. Vamos a hacer una pequeña introducción a la historia de la lengua española. Creo que resulta interesante a ciertos niveles, en este caso un nivel avanzado, saber de dónde proviene o cómo se origina la lengua que estáis estudiando. Además, os ayudará a ver el origen de muchas palabras. Primero de todo, ¿qué pensáis? ¿Cuál sería la lengua madre del español? Supongo que todo el mundo conoce a estas alturas que el latín es la madre de la lengua castellana o la lengua española. ¿Conocéis otras lenguas de origen latino, o sea, lenguas románicas? En efecto, tenemos además del español el francés, el portugués, el italiano, el rumano, y aquí en España además se habla el catalán. Yo hablo catalán, soy de Barcelona, y también el gallego, también es de origen latino. Todas estas lenguas se parecen mucho, son muy similares porque tienen la misma madre, el latín. Y en concreto el español proviene del latín vulgar, no del latín clásico. Los colonos romanos que vinieron a Hispania eran militares, o sea, no tenían muchos conocimientos lingüísticos, hablaban la lengua de la calle. Entonces el latín que nosotros adoptamos fue un latín sucio, un latín coloquial. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la palabra caballo. En el latín clásico, o sea, el culto, el literario, se llamaba equus, pero en el latín vulgar es caballus. Y esto se ve en muchos idiomas románicos. Por ejemplo, en español se dice caballo, de caballus, ¿no? En portugués es cavallo. En francés, cheval, que se parece mucho. En italiano es cavallo. Y en rumano, cal, que supongo que se pronuncia así, cal. Si veis, todas estas lenguas tienen el punto en común que se sacan a partir del latín vulgar. Empieza la romanización en Hispania, pues es lenta y aparece desde el 2018 a.C. hasta el 19 a.C. Estos son pues muchísimos siglos. Y aparece en toda Hispania, excepto en el País Vasco, que realmente no llegó a culminarse, con lo cual esta es una de las razones por las que el País Vasco, Euskadi, tiene un idioma natural que no es de origen latino. El euskera no se entiende nada, es como si yo a vosotros os escucho hablar chino, es totalmente críptico para mí. Pues el euskera, que se habla en el norte de España, es exactamente lo mismo, es súper difícil, no proviene del latín. Sin embargo, el catalán o el gallego sí, entonces yo puedo entender perfectamente a un gallego si me esfuerzo, por lo menos si leo un texto. Y si estudio un mes, 2 meses, ya puedo empezar a hablar un poquito, porque compartimos la madre. El latín no se impuso nunca, sino que se aprendió por conveniencia, por prestigio, porque el Imperio Romano era importante, con lo cual no hubo ningún trauma a la hora de adoptar ese idioma. Y su velocidad pues fue dependiendo de los contactos comerciales. Primero hubo un periodo de bilingüismo entre las lenguas anteriores al latín, el íbero, el celta, el griego, el tarteso, y más adelante se comenzó a hablar latín en toda Hispania, en toda la península. Características de este latín de Hispania, a diferencia de otros países, es su arcaísmo, o sea que es un lenguaje viejo, antiguo, clásico, arcaico. Uno de los motivos es que la romanización en Hispania fue muy temprana, en el siglo III a.C. Entonces ese latín era anterior al de otras áreas, por ejemplo, en el sur de Francia, de la Galia, fue en el siglo II a.C., un siglo después.
o en Rumanía 2 siglos después, en el siglo I a.C. Entonces, esto sí que la diferencia a otros idiomas latinos. Y además hay una característica que sucede que las áreas colonizadas tienden a ser más conservadoras que los lugares de procedencia de la lengua. Por ejemplo, si comparamos el español de España con el español de América, podemos decir que el español americano es mucho más conservador que el español. Es una característica, pues esto, muy típica de la colonización lingüística. Otra característica de este latín de Hispania es el dialectalismo, o sea que teníamos latín dialectal del osco y el umbro, que eran competidores del latín en el centro y en el sur de Italia. Los soldados que colonizaron Hispania provenían de estas zonas bilingües de osco y umbro, y por eso está lleno de influencias. Y por último, otra característica sería la de innovación, cosas nuevas, innovaciones propias de aquí, de la península. Por ejemplo, la formación de derivados o préstamos de otras lenguas prerromanas, antes de los romanos. Por ejemplo, del celta tenemos la palabra cerveza, tan típica de aquí, o braga. O del País Vasco tenemos palabras como pizarra, zurdo o izquierdo. Izquierdo es muy interesante porque se adoptó por tabú. En español deberíamos tener la derecha y la siniestra, pero siniestra tiene connotaciones negativas, de algo que da mala suerte, algo terrible, y por eso se adoptó la palabra izquierdo, de origen vasco. Esto pasa frecuentemente, básicamente por esto, por tabú. Después de los romanos vinieron los visigodos. ¿Y sabéis quiénes son los visigodos? Bueno, pues venían del norte, de Germania. Y el dominio de la monarquía visigótica fue desde el siglo V hasta principios del siglo VIII, o sea, 3 siglos estuvieron. O sea que después de saquear el Imperio Romano, o sea, saquear Roma en el año 410, establecen su capital en Toulouse y de Toulouse se van a la península por el norte. Estos visigodos estaban un poco romanizados o latinizados, entonces el latín continuó siendo la lengua de la administración y de la cultura. Continuaba siendo más privilegiado el latín, con lo cual tenemos poca influencia de la lengua visigoda. La influencia fue mínima, porque el latín goza de más prestigio. A partir de ese momento empieza a haber variedad dialectal. Un ejemplo de influencia visigoda son los apellidos acabados en "ez", que significan hijo de, y son muy frecuentes en España. Por ejemplo, Rodríguez es hijo de Rodrigo. Establecieron su centro de gobierno en Toledo, y esto es muy importante porque después, cuando hayan las conquistas árabes y se pierda Toledo, durante el periodo de reconquista y se vuelva a recuperar Toledo, será un gran símbolo, el símbolo preárabe, y se establecerá ahí la capital, y el español que se utilizará de estándar será el español de Toledo. O sea, el que está cerquita a Madrid. Después irá a la capital a Madrid, pero hasta muy tarde la capital de España será Toledo. Por esta razón, por símbolo para los cristianos del norte. Esa ciudad es reconquistada en el 1085 y eso refuerza ese prestigio del castellano y se convierte en lengua nacional. La mencionada conquista árabe inició en el año 711 y es increíble el tiempo que estuvieron los árabes en la península, del 711 hasta 1492. Esto es muchísimo tiempo que ayuda a tener muchísimos préstamos léxicos, semánticos del árabe. Y a partir del tiempo que estuvieron los árabes en cada zona de España, pues hay una mayor transformación del mapa dialectal. Por ejemplo, los árabes vinieron del sur al norte y bajaron del norte hasta el sur, donde fueron expulsados.
Eso quiere decir que en el norte estuvieron menos tiempo que en Andalucía. Andalucía tiene muchísimas influencias del árabe porque estuvieron durante toda la conquista y toda la reconquista. Y ejemplos del árabe, pues por ejemplo, casi todas las palabras que inician por al o a. Una curiosidad es que al es un artículo, es como decir la o el. Y si yo digo la albóndiga es como si estuviera diciendo dos veces la albóndiga. La gente que vivía en Hispania pensaba que era una palabra y era el artículo más la palabra. Otra palabra de origen árabe es el ojalá, que si la analizamos bien contiene Alá en su propia palabra. Ojalá viene de inshallah y es un deseo, ojalá que Alá otorgue, ¿no? Sería como, espero que Alá otorgue, espero que el profeta me ayude a hacer algo. Expresa un deseo muy fuerte. Claro, las consecuencias que hubieron en la Reconquista es que, como ya hemos dicho, dependiendo del tiempo en que se reconquistan las zonas en la península, va cambiando el mapa dialectal y van desapareciendo las modalidades lingüísticas y va adquiriendo la variedad castellana más prestigio. O sea, una vez que está reconquistada el Reino de Castilla, se organiza un estándar y se va expandiendo a medida que se van reconquistando las áreas y se convierte en vehículo de cultura. Un personaje muy importante para ello es Alfonso X el Sabio, el rey de Castilla y de León, y es decisiva para la creación de la modalidad estándar. O sea, que se crean unos diccionarios a partir del estándar de la clase alta toledana y se convierte el español por primera vez en la lengua de la administración. El castellano empieza a ser castellano cuando se organiza una gramática, que es en este momento. El lenguaje que se utilizaba en la administración era el latín. A partir de ahora es el castellano, pero se necesita ampliar, desarrollar recursos expresivos de conceptos que no existían antes. La sintaxis se hace más compleja y el vocabulario se llena de préstamos, sobre todo del latín y algunos del árabe, para conceptos que no existían. En 1492 España es reconquistada totalmente por los reyes católicos y en esa etapa solo permanecen fuera de la esfera del castellano Galicia y las áreas catalanohablantes, o sea, Cataluña, Baleares y Valencia, cuya lengua propia era el catalán, no el castellano, o en el caso de Galicia, el gallego. En esta época tenemos que mencionar que había dos modalidades prestigiosas del castellano. La primera era la toledana, que es la de Toledo, la variedad más privilegiada, la que en teoría yo puedo estar hablando en estos momentos. Sin embargo, competía con la modalidad sevillana, que era la propia de Andalucía. Sevilla durante la Reconquista gozaba de un gran prestigio porque tenía una floreciente economía, una economía bastante importante. Y por esa razón competía con la modalidad de Toledo, de la capital. Más tarde, en 1560, Toledo deja de ser capital y pasa a ser Madrid. Por eso dicen que los castellanos son los que han dado origen al castellano, pero esto realmente es falso, porque en Sevilla también se hablaba, lo que pasa que otra modalidad. Rasgos de la modalidad sevillana, pues hay muchos, pero por ejemplo los más característicos son el seseo, que por ejemplo es la no diferenciación de la C y de la S. Por ejemplo, yo digo casa, una casa para vivir, o caza, un animal que yo cazo, ¿no? Comida de caza. Pero un andaluz diría, por ejemplo, si sesea diría casa, en todos los casos. O en lugar de decir cereza diría seresa. Seresa, no diferencia la C y la S. O el yeísmo, en la modalidad toledana se diferencia la Y y la Y.
Yo, por ejemplo, soy yeísta, pero hay mucha gente yeísta. Pero esto viene de la modalidad sevillana, de pronunciar Y tanto para la L como para la Y. O debilitar la S al final de palabra. Por ejemplo, en lugar de decir hombres, pueden decir hombres. Esa S, que yo digo perfectamente, digo hombres, ellos dicen hombres. O la confusión de la R y la L al final de sílaba. A veces ocurre como un poquito como vosotros, ¿no? Que os parece complicado la R y a veces pronunciáis una L. Hay que hablar del español extrapeninsular. Esto significa el español que se habla en Canarias, en América, Filipinas, Mediterráneo o los Balcanes. Los siglos XV y XVI fueron siglos muy fructíferos. Los soldados, colonos, sacerdotes llevaron el español fuera de la península. Acordaros de que en 1492 Colón descubrió América y descubrió Canarias otra vez. Debido a que se parte de los puertos andaluces a la hora de colonizar, la norma de desprestigio que se adquirió en Canarias fue el de Sevilla. O sea, los barcos estaban en Cádiz y los marineros que iban a colonizar tenían estos rasgos característicos del acento andaluz o los adquirían porque tenían que esperar mucho tiempo hasta que saliera el barco o porque el viaje duraba mucho y te contaminas lingüísticamente. Entonces, el español de Canarias es un español muy andaluz. Y además, como Canarias es escala obligada para ir a América, los rasgos del español de América también son rasgos de Andalucía. O sea, podemos decir que la variedad más hablada en todo el mundo del español es la sevillana, aunque la más prestigiosa, injustamente, es la toledana, la que yo hablo. Una cosa característica del español de Canarias o el español de algunos países latinoamericanos es que la segunda persona del plural se transforma en tercera persona del plural. En lugar de decir vosotros cantáis, dicen ustedes cantan, y no es una forma formal, sino que se dice a los amigos también. Yo tenía un novio canario y nos llamaban de ustedes. Y bueno, para él no era formal, sino que era como un vosotros para mí. Como ya os he dicho, la ruta del descubrimiento de Colón era el sur de España, Canarias y las Indias Occidentales, o sea, América. Con lo cual, todas estas zonas comparten rasgos dialectales. Os pongo muchísima información, podéis ir mirándolo sobre las características de este español americano. Yo no puedo decir mucho ahora, tenemos muy poco tiempo. Pero quiero deciros que no todos los países de América adoptaron la variedad andaluza, la sevillana. Por ejemplo, Lima y México son los principales centros administrativos y culturales de la América hispana y ahí se fundaron las primeras universidades del Nuevo Mundo. Con lo cual, estos centros culturales adquieren la variedad central, la mía. Por ejemplo, Perú, México y Bolivia, que son centros administrativos o culturales, tienen un acento más central. Sin embargo, zonas apartadas de centros culturales, como por ejemplo Argentina o América Central, tienen una manera más diferente de hablar y tienen la modalidad sevillana. Por ejemplo, en Argentina, Uruguay o Paraguay utilizan el vos en lugar de decir tú. Y sin embargo, en México o Estados Unidos utilizan el tú, que es más pues de español central. Por ejemplo, un argentino diría vos sos linda y un peruano o un mexicano diría tú eres linda o tú eres bonita. Y como ya hemos dicho, los rasgos americanos son parecidos a los rasgos sevillanos, como el seseo, el yeísmo o por ejemplo, el uso de J por J. Por ejemplo, yo puedo decir, en lugar de decir gente, que yo digo una G muy fuerte, la gente, en Sevilla, en la variedad sevillana de América, por ejemplo, dirían gente, la gente guapa, en lugar de
la gente guapa de aquí. O en lugar de decir jengibre, como yo digo, ellos tendrían una pronunciación más relajada. Por ejemplo, soy mala haciendo imitaciones, pero sería una cosa así, jengibre, mucho más suave. Os he dicho que 1492 fue un año bastante explosivo. Además del descubrimiento de América y la expulsión de los árabes y el redescubrimiento canario, en 1492, durante el reino de los reyes católicos, hubo la expulsión de los judíos que vivían en la península. Eran forzados a convertirse a la religión católica, puesto que los reyes eran católicos, o forzados a ser expulsados. Muchos de ellos abandonaron España y se fueron a lugares como Portugal, África o Italia. Pero muchos se instalaron en ciudades del Imperio Otomano, o sea, en Grecia, Bulgaria, Rumanía, Yugoslavia, y establecieron comunidades donde se hablaba también castellano. Su uso existe, pero muy limitado, no se puede encontrar tanto ya como antes. Y Filipinas, por ejemplo, Filipinas era una colonia española. Fueron descubiertas por los europeos en 1521 y posesión española hasta 1898, que se perdió la colonia de Filipinas. Fueron administradas por el gobierno de México y entonces tienen todos los rasgos de este español mexicano, americano. Fue una hispanización superficial, entonces al final del dominio hispano solo se hablaba un 10% de la población y ahora su uso es casi inexistente. Donde sí que se habla español es en Guinea Ecuatorial y es bastante curioso. Y ya está, después aparte del latín, el visigodo y el árabe, hay muchísimos préstamos léxicos. Por ejemplo, Latinoamérica, la lengua que más préstamos da al español es el inglés. Incluso existe el Spanglish, que es esta mezcla del español con el inglés. Es un español muy, muy americano. Pero además el español tiene préstamos como por ejemplo del griego, son los llamados helenismos, a causa de asentamientos griegos en toda la costa oriental antes de los romanos. Por ejemplo, animales como esponja o pulpo son de origen griego. O términos, hay muchísimos, pero términos como de la iglesia, Biblia, catedral, católico, son de origen griego, además de un montón de prefijos y sufijos griegos, hay muchísimos. O germanismos. Hemos dicho que los visigodos no influyeron mucho en el español, pero algo sí que nos aportaron, por ejemplo, banco, o robar, o incluso la palabra tapa, tan española. Que el árabe es uno de los idiomas que más han influido en la lengua española. Por eso, tanto el portugués como el español son las lenguas románicas más diferentes, que se salen más de la norma. Palabras como alcohol, ajedrez, albañil, ahorrar, ¿veis que todas empiezan por A? Pues es un rasgo muy característico. Del francés, los galicismos, sobre todo en el siglo XVIII, XIX y XX, todas las palabras que finalizan en age son de origen francés. Homenaje, menaje, hereje, hospedaje o restaurante, film, ¿no? Porque el cine y la fotografía es un invento francés, etcétera. O voces del Nuevo Mundo, términos nuevos que se descubrieron a partir de la conquista de América, como el cacahuete, el aguacate, el cacao, la coca, conceptos que no existían en la vieja Europa. Y por último, los anglicismos, que son los que más predominan en la actualidad, como sobre todo términos derivados de la tecnología o de las finanzas, como boom, broker, o incluso de los deportes, como el tenis, el boxeo, etc. Aparte de esto, tenemos catalanismos propios del catalán, o italianismos, sobre todo en el siglo XVI y XVII durante el Renacimiento, en el mundo de las artes, ¿no? Las palabras del italiano eran muy, muy comunes. O incluso lusismos del portugués y del gallego, sobre todo términos de sentimientos o de animales marinos. Y bueno, esto es todo. He ido muy rápido, pero creo que es tan interesante lo que os he contado que ha valido la pena.
A continuación os pondré unos ejercicios de comprensión lectora y ya está. Por esta vez no hacemos nada de gramática, que a veces pues se agradece. Pues nada, un saludo fuerte, nos vemos en la próxima unidad, ¿de acuerdo? Venga, un besito, saludos, que vaya bien, chao, chao. Y cuanto más de lado a lado